Hoy en Contame vamos a hablar de HIV, vamos a hablar de SIDA, de la discriminación y de cómo quedaron instalados muchos prejuicios cuando hace 40 años se empezaba a hablar de esta enfermedad y se hablaba de la peste rosa. Hoy en Contame desde casa vamos a hablar con Matías Muñoz. Él es abogado, pero además es HIV positivo. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de la Universidad de La Plata. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder llevar la voz de los temas que por ahí necesitan un poco más de empuje, así que muchísimas gracias, Vero, por la invitación. Empecemos por la actualidad. ¿Cuántos de los prejuicios de hace 40 años, lo planteábamos en la apertura, esto de la peste rosa, cuántos de esos prejuicios todavía están vigentes? Bueno, yo creo que hay una cuestión de estigma y discriminación que en estas 4 décadas que conocemos al VIH, que conocemos al SIDA, todavía vienen con un arrastre que no podemos desandar, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con que en este tiempo las respuestas se fueron dando desde la salud, específicamente desde el sistema de salud, y no tanto en cuestiones que tienen que ver más transversal, desde la educación, ¿no? Muchas veces al pensar en el VIH, el SIDA y relacionarlo con la educación, lo primero que se nos viene a la cabeza es enseñarle a los chicos y a las chicas a usar preservativo. Que sí, está perfecto, hay que enseñarle a los chicos y a las chicas a usar preservativo y que hay que usarlo, pero también hay otra parte de la cuestión, que es poder pensar que hay un montón de personas ahí que viven con VIH, que viven con enfermedades relacionadas al SIDA y que tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no? Y me parece que en ese sentido, en los avances científicos que se fueron dando en relación al diagnóstico, a la prevención, al tratamiento, no tuvieron esa misma correlación en lo que tiene que ver con lo social, los prejuicios, la discriminación, el estigma, y por eso también es que todavía son necesarias el trabajo de organizaciones como las nuestras, ¿no? Como Ciclo Positivo, como Fundación Huésped, también un montón, muchísimas organizaciones que trabajamos para hacerle ver a la sociedad que sí, que estamos en presencia de una infección, de una patología, de varias patologías en realidad, pero que en realidad eso no nos hace distintas personas, ¿no? Y muchas veces la discriminación proviene de la ignorancia o del no conocer o incluso del miedo. Algunos de estos prejuicios son que quien se contagia de HIV es promiscuo o es, lo digo todo entre comillas, apelando a estos prejuicios, ¿no? Es drogadicto o tiene una vida alocada, digo, y no alguien que, bueno, tiene una relación sexual con una persona y, bueno, de repente se contagia. Total, sí. Primero es importante aclarar que el VIH se transmite porque tiene 3 vías específicas de transmisión y no es contagioso, no es una enfermedad contagiosa. Claro, bueno, empecemos desde ahí, saquemos la palabra contagio. Total, es una infección transmisible. Puede ser sutil la diferencia entre un término y el otro, pero los efectos de los prejuicios o de la desinformación, por ahí es súper importante poder manejar la terminología correcta en ese sentido. Por eso pensamos en la transmisión. En Argentina, por ejemplo, más del 99% de las nuevas infecciones se dan a través de relaciones sexuales desprotegidas. ¿Y a qué nos referimos con desprotegidas? Puede ser sin usar preservativo, profiláctico, condón, forro, como le queramos llamar, o sin tener un tratamiento adecuado. Entonces, si más del 99% de las nuevas infecciones se dan en relaciones sexuales desprotegidas, eso implica que cualquier persona que tenga una relación sexual desprotegida tiene la posibilidad de adquirir el VIH. Y esto, que en general estamos todos expuestos, ¿no? También seamos sinceros en eso. Exactamente, incluso sobre determinadas poblaciones que recae determinado prejuicio, si nos ponemos a analizar en fino esos números, casi el 70% de las nuevas infecciones, o un poquito más del 60% de las nuevas infecciones se dan en personas heterosexuales, ¿no? En partes iguales, en varones heterosexuales y en mujeres heterosexuales. Por supuesto que hay una gran porción de varones que tienen sexo con otros varones, y es una porción grande y también es una población a la que hay que prestar la atención porque es una población que se está infectando o que está adquiriendo la infección a ritmos acelerados. Sin embargo, mucho más de la mitad de las nuevas infecciones de VIH son en personas heterosexuales, en personas que no se consideran en riesgo, y por eso también es necesario desatar esos prejuicios, desarmar esos prejuicios,
porque en general quienes tengamos relaciones sexuales alguna vez, hayamos tenido alguna relación sexual desprotegida, estamos en riesgo de adquirir la infección. Lo mismo lo que sucedía con la cuestión de las drogas, ¿no? Del uso de drogas. Actualmente, con el uso de drogas inyectables y con compartir jeringas, actualmente no, antiguamente, hace algunas décadas, con compartir jeringas había una posibilidad de transmisión muy fuerte. Hoy es una práctica que ya casi no se hace. Y no me refiero al uso de drogas inyectables, sino al compartir jeringas. El hecho a medida que fue pasando el tiempo, la sociedad fue aprendiendo que hay prácticas que se reduce un poco más del riesgo y el daño de lo que pueda suceder, y por lo tanto ya no las practica. Sin embargo, vuelvo al dato, más del 99% de las nuevas infecciones son en relaciones sexuales desprotegidas, independientemente de si es cisgénero, transgénero, si nos gustan los varones, si nos gustan las mujeres, cuál sea la práctica. Por supuesto que hay algunas prácticas que son más riesgosas, ¿no? Hay prácticas más riesgosas que otras. Sin embargo, todas las personas que tenemos relaciones sexuales estamos expuestas. Y otro dato, me quedo con esto que decís de la cantidad de contagios a través de contagios. Sigo diciendo de las transmisiones a través infecciones. Lo voy a aprender. Bueno, de eso se trata nuevos diagnósticos. Lo otro es el prejuicio de que se transmite entre personas jóvenes, ¿no? Se supone que las personas adultas o adultos mayores no tienen relaciones sexuales, entonces están más en riesgo. ¿Por qué? Un adulto mayor que conoce a alguien dice, bueno, tengamos relaciones sexuales sin protección. Bueno, no es una cuestión de edades tampoco. Sí, totalmente. No es una cuestión de edades y no es una cuestión de que haya una población que se cuida más o menos que otra. En general, lo que nos dice la epidemiología, sí que el grupo de entre 15 y 24 años es un grupo que está muy afectado, que tiene que realmente la prevalencia de tasa de infección de VIH, no solamente de VIH, sino también de sífilis, son bastante altas, pero también otros grupos poblacionales más grandes también tienen tasas de prevalencia bastante altas. Por ejemplo, las mujeres mayores de 45 años son una de las poblaciones que más adquieren el VIH. Lo que sucede también muchas veces es que siempre está ese prejuicio sobre la juventud, bueno, los jóvenes se cuidan menos. No, en realidad los jóvenes son parte de las poblaciones que más utilizan el preservativo, que más se cuidan. Lo que sucede es que hay más cantidad de relaciones sexuales. Entonces, por regla de tres simple, a más exposición, más cantidad de nuevas infecciones. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con cómo se comunica la cuestión de las diferentes poblaciones, los prejuicios, la cantidad de relaciones sexuales que puede tener una persona u otra, y por supuesto siempre pensar en no encasillar, no decir, bueno, los jóvenes, por decir los jóvenes de alguna manera, tienen más relaciones sexuales y por eso están más expuestos. No, hay jóvenes que tienen más relaciones sexuales y por eso esos jóvenes están más expuestos. Lo mismo cuando nos referimos a las personas, los varones que tenemos sexo con otros varones, decir, bueno, los varones que tienen sexo con otros varones tienen más sexo que el resto de la población. No, bueno, hay algunos varones que pueden llegar a tener más sexo que el resto de la población, pero eso no implica que haya que generalizar en una población determinada. Lo otro que hay que sumar es que el uso del preservativo previene la transmisión del HIV, y vos nombrabas la sífilis, que hay, bueno, según muestran las estadísticas, también una explosión, con lo que el problema es el cuidado en las relaciones sexuales. Totalmente. Hay lo decías vos, me gusta la palabra, que es la explosión de casos de sífilis. Es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Incluso después de la pandemia ha sucedido mucho, ¿no? Porque pensemos que estuvimos mucho tiempo encerrados y después nos liberaron, y ahí hay como una especie de aumento de la cantidad de relaciones sexuales, y que se condice también que viene de la mano de un descenso de deseo de ir a consultar al sistema de salud, ¿no? Durante todo este tiempo hay como una reticencia a acercarse al sistema de salud que, por lo que venimos viendo, viene aumentando sus barreras que ya existían antes de la pandemia. Ahora es mucho más complicado ir a atender su salud a un centro de salud. Por eso es muy importante prestarle atención a la salud sexual, es muy importante conocer que las infecciones de transmisión sexual existen, que están ahí, que no nos tienen que dar vergüenza, que todas las personas podemos tener infecciones de transmisión sexual y que hay que ir a hacerse ver, digamos, ¿no? Porque todas son diagnosticables, todas tienen tratamiento, todas tienen algo para hacer. Lo importante es que tomemos la iniciativa y lo hagamos, que no nos dé vergüenza, que podamos hablar al respecto. Siempre el sistema de salud, mal que mal, está preparado para recibir personas que tienen algún problema con su salud sexual, y por eso es importante alentar a las personas a que no tengan vergüenza, a que no se automediquen, a que no
no pensemos en preguntarle a un amigo o una amiga cómo se soluciona esto. No, hay un montón de personas que estudiaron muchos años para eso y los están esperando. Matías, ¿qué pasa con los precios de los preservativos? Los precios, y otra cosa que he visto, yo tengo una hija, bueno, ya no es adolescente, tiene 21 años, pero no solamente he visto los precios, sino que he visto que en algunos supermercados los ponen en unas cajas como para las pilas, ¿viste? Para que no se los roben. Entonces tenés que ir a la caja y decir, hola, voy a tener relaciones sexuales y quiero llevar preservativos. Digo, también hay como una contradicción, ¿no? Entre un Estado que se supone está comprometido, hay campañas de concientización, y de repente no hay control de que un supermercado no te ponga tantas trabas para comprar algo que te cuida la salud. Totalmente, yo creo que ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Por un lado, los preservativos gratuitos que compra el Estado, que distribuye el Estado, que entendemos que no llegan a donde tienen que llegar, en general están en centros de salud, en salitas o en hospitales, y la gente no va a los hospitales a buscar preservativos, lamentablemente, uno va al hospital porque le está pasando alguna otra cosa. Entonces ahí hay una deficiencia en la distribución de los preservativos gratuitos que entendemos desde la sociedad civil que deberían estar en otros lados, deberían estar en las ¿Qué es la mirada sanitaria? en los bares, en los boliches, ¿no? En vez de verlo como una medida social, digo, de eso, como vos decís, en los boliches, a la noche, qué bueno sería que hubiera una promotora del Ministerio de Salud, un promotor del Ministerio de Salud, entregando preservativos en las esquinas que todos conocemos, donde se juntan los pibes, las pibas o la gente grande. Pero no pasa. Exacto. Eso por un lado, ¿no? El hecho de entender que por ahí la distribución gratuita de preservativos no está del todo, la logística no está del todo ayornada a cómo viven las personas, ¿no? Y no me refiero solamente a las personas jóvenes. Y por otro lado, la cuestión del precio. Creo que ahí hay una falta de regulación, pero también tampoco lo podemos abstraer de la situación del comercio en general, ¿no? Hemos visto hace muy poquito los números de la inflación de este mes y realmente todo lo que tiene que ver con el comercio interior está un poco desbaratado y los preservativos entran en esa volteada, ¿no? en esa suba indiscriminada de precios. Y el tercer punto, lo que decís en relación a cómo están ofrecidos y los pasos que uno tiene que hacer, tiene dos componentes, ¿no? Por un lado, el hecho del comerciante que no quiere que se robe su mercadería y por eso los esconde o los pone más lejos o les pone una cajita, y por el otro lado también la falta de trabajo en educación sexual, en donde tenemos que atravesar esa barrera de que pedir preservativos nos dé vergüenza, ¿no? Hay un ida y vuelta ahí entre lo que tiene que hacer el Estado en relación a la educación y cómo los comerciantes también tienen que trabajar en acompañar ese que no le dé vergüenza a la persona comprar, ¿no? Porque a veces un pibe va a comprar un forro a la farmacia, a un kiosco, y identifica que se ríen, que se preguntan entre los distintos comerciantes. Entonces, esas cosas fomentan que el uso de preservativos siga siendo un tabú, y eso, por supuesto que es una barrera más a la compra, ¿no? Más allá de lo que mencionábamos, ¿no? Del precio, de la falta de regulación por ahí del precio y la falta de distribución de preservativos gratuitos en los lugares de circulación de la gente. Sí, todo sigue sumando a ser un problema y suma un problema más, que es la falta de campañas de concientización, la falta de campañas de difusión del uso del preservativo, que sin ir más lejos, la última campaña fue hace 14 años, en el 2008, fue que se hizo a partir del Ministerio de Salud de la Nación, una campaña de difusión del uso del preservativo que las personas más grandes recordarán, ya los chicos ya no, pero si no hay triqui triqui, no hay bang bang, en una cumbia que sonaba en la tele, que la cantábamos todos, que nos podía gustar menos o gustar más, pero esa fue la última campaña de difusión del uso del preservativo. Sí, pero también ahí está eso de usar eufemismos para hablar de pene, vagina, digo, es tan sencillo, ¿no? Digo, también esto de mostrar cómo se coloca un preservativo y usar un pepino, digo, ¿por qué si cuando te muestran el organismo en la primaria, te muestran el corazón, los riñones, ¿no? No te muestran una manzana para mostrarte el corazón. Digo, total, también ahí hay como una cosa que desde la propia campaña, se supone, de educación sexual, se le da una vuelta que vuelve a ese aprendizaje tabú. Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo. El tema es que
si en la búsqueda de buscar algo que nos convenza, nos conforme a todos y a todas, en realidad nos terminamos quedando sin la nada. Y eso es lo peor que nos puede pasar porque nos neutralizamos y no hay campañas, ni de un lado, ni del lado biologicista, ni de reemplazar las palabras, ni de nada. Entonces, por eso creo que es muy importante poder difundir la información desde el punto de vista de reducir la discriminación, desde el punto de vista de las nuevas formas de prevenir el VIH, como puede ser el tratamiento de profilaxis preexposición o mismo la campaña indetectable igual intransmisible, que esto significa que una persona cuando tiene VIH y toma su tratamiento todos los días, no transmite el virus a otras personas. Esto es una información que prácticamente no se conoce y es una nueva forma de prevenir el VIH. Obviamente que la difusión del uso de preservativo tiene que estar, porque además del VIH una persona puede adquirir un montón de infecciones de transmisión sexual y por eso tiene que usar preservativo. Pero también es importante difundir que si la persona tiene VIH y toma su tratamiento, no lo va a transmitir, porque esto no solamente es una forma para prevenir las nuevas infecciones, sino también es una forma para reducir el estigma, para reducir la discriminación, para reducir el autoestigma de una persona, el miedo de una persona con VIH a transmitirlo a otras personas. A mí cuando yo tengo VIH, cuando me enteré que si tomaba mi tratamiento no lo iba a transmitir a otras personas, sentí que me sacaba una mochila pesadísima de la espalda, sentí que ya no era peligroso para otras personas. Y eso realmente es muy importante y es muy importante que se difunda en los medios de comunicación, pero también desde las campañas públicas del Estado. Matías, ¿cómo es el tratamiento? Porque recuerdo, estamos, digo, siempre vuelvo a la peste rosa, que seguimos con esa información vieja, ¿no? De los cócteles de drogas, los daños colaterales que producían precisamente esos cócteles. Digo, ¿cómo es convivir hoy con el virus? Bien, yo creo que hoy los tratamientos han mejorado muchísimo. Todavía tenemos que tomar un cóctel, tal vez con muchas menos cantidad de pastillas que lo que se tomaba a principios de los 90 o fines incluso de los 90, pero todavía tenemos que tomar un cóctel porque son distintas drogas, ¿no? A veces esas distintas drogas pueden venir en una sola pastilla o pueden venir en 2 o en 3 o en 4. Hay personas que toman entre 4 y 5 pastillas todos los días y sigue teniendo efectos secundarios. Por supuesto que todos los años la medicina avanza para que esos efectos secundarios sean menores, para que esas cantidades de pastillas sean menos. Sin embargo, todavía todos los días de nuestra vida seguimos tomando una medicación para poder controlar un virus que no significa curarlo, ¿no? Es controlar el virus para que se mantenga indetectable y de esa forma mantenernos saludables y de esa forma impedir que se transmita a otras personas. Sin embargo, seguimos luchando y seguimos peleando por una investigación pública incluso que pueda investigar para poder alcanzar una cura, ¿no? Entendemos que la inversión en ciencia pública puede hacer que algunos intereses económicos se vean, se corran del centro de la escena y el interés sea el bien común y el interés sea que las personas podamos tener una buena calidad de vida, ¿no? Muchas veces hay ahí como un fantasma de que la cura puede existir, puede llegar a existir, pero que a la industria farmacéutica no le conviene sacarla porque no, prefieren enfermos, prefieren que tomemos tratamientos todos los días, y eso puede ser cierto. Sin embargo, por eso creemos en la inversión pública en ciencia, donde el objetivo siempre es el bien común y realmente la salud de la población es lo que está antes que el interés económico. Matías, hablábamos de la discriminación y de los prejuicios. ¿Qué te pasó cuando te enteraste? Wow. No, bueno, es duro. Sí, por supuesto que es duro. A pesar de que yo tenía información, enterarse muchas veces uno lo choquea y lo primero que pensás es que te vas a morir, ¿no? Es como, creo que hemos mamado tanta información en los medios relacionada a la muerte y el SIDA, que eso hace que lo primero que uno piensa es que se va a morir. Pero a medida que van pasando las semanas, los meses, que vas conociendo otras experiencias, uno va entendiendo que se puede llevar una vida, podría decirte normal, pero lamentablemente no es una vida normal, porque hay un montón de cosas nuevas que uno tiene que aprender a hacer, relacionarse con el sistema de salud, si tenés obra social, pelear con las obras sociales o con las prepagas, entender que las relaciones humanas a veces son distintas, ¿no? Contarle a una pareja, a una persona con la que tenés relaciones sexuales que tenés VIH, siempre es un momento muy duro, contarle a la familia, es como salir del closet, ¿no? A veces lo relacionamos con esa salida del closet, de poder, de tener que, muchas veces, aunque no es una obligación, pero el tener que contar algo súper íntimo tuyo que no sabes de qué manera va a reaccionar la otra persona. Y hay un montón de
de casos en donde la otra persona reacciona mal, reacciona violentamente. Hay un estudio, una investigación que se hizo el año pasado de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que tiene unos números de malas experiencias al momento de velar el diagnóstico altísimos, ¿no? Y no solamente en personas con las que uno se va a relacionar sexualmente, sino también con personas del entorno cercano, la familia, los amigos, en el trabajo. Lamentablemente hay un montón de cosas todavía por hacer y todavía falta construir esa empatía, ese sabernos personas, sabernos iguales, sabernos no peligrosos y peligrosas frente a otras personas. Y bueno, en eso estamos, en ese camino estamos. ¿Por qué todavía se sigue pidiendo en el preocupacional el test de HIV? Creo también que cuando te vas a casar en el prenupcial también es llamativo, porque Sí, es ilegal, además de llamativo. Desde el año 2015, ¿qué resolvería? Sí, desde el año 2015 hay una resolución ministerial, que es la 270 del Ministerio de Trabajo, que habilita a denunciar cuando un empleador solicita el test de VIH a un postulante a trabajador o a trabajadora. Lamentablemente eso se sigue haciendo de manera ilegal. Un montón de lugares lo hacen, no toman a las personas, en muchos lugares no le dicen a las personas. Algunos excusan de que les dan un consentimiento informado para hacer el test, pero la realidad es que un consentimiento informado es válido en tanto y en cuanto uno tiene la libertad de dar consentimiento de algo. Cuando uno está en una situación prelaboral, no tenés la libertad de decidir nada porque uno tiene que decir todo que sí, porque si no, no lo toman. Entonces, por eso, parte de las cuestiones que estamos tratando de cambiar en la ley, en la nueva ley, en el proyecto de ley de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis, es la prohibición de este test en el preocupacional. Y en los prenupciales, en algunas provincias, eso está regulado por las provincias, y en algunas provincias es opcional, y también ahí estamos trabajando para que eso no sea de esa manera, porque cualquier situación en la que uno no pueda expresar la completa voluntariedad de conocer su diagnóstico, se siente forzado a hacerlo, y eso no es acceder a la salud. Matías, ¿cómo estamos en el mundo en cuanto a tratamientos, acceso, en cuanto a educación sexual en este aspecto? Bien, en ese sentido, creo que Argentina supo ser pionera en la respuesta al VIH a nivel mundial, pero lamentablemente en los últimos años ha venido decayendo. Tenemos un problema de medir datos, que Argentina no mide los datos necesarios desde hace muchos años. No sabemos cuántos HIV positivos. Sabemos cuántas personas tienen VIH en la Argentina, que es aproximadamente 140.000. Lo que no sabemos es cuántas personas en realidad están en tratamiento, ni cuántas personas tienen la carga viral indetectable. Esos son dos indicadores muy importantes que lamentablemente no los tenemos o no los tenemos. ¿Qué es la carga viral indetectable? La carga viral indetectable es cuando el tratamiento es efectivo, ¿no? Recién hablábamos hace un ratito que cuando una persona está indetectable no transmite el virus a otras personas. Y esto es una información súper importante para poder pensar en indicadores de salud pública. Entonces, esos datos a Argentina le faltan, no los tiene, no tiene forma de medirlos, o si tiene forma de medirlos, no lo hace, no los informa, y eso hace que lamentablemente ya no estemos de punta de lanza en el mundo, pero todavía tenemos la posibilidad de volver a ser un ejemplo, y eso es con esta ley. Así que esperamos que pronto el Congreso pueda sancionar la ley para poder acomodar esas cositas que faltan, y esperamos realmente poder mejorar la respuesta al VIH en Argentina. Matías, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el canal de la Universidad de La Plata. Seguramente vamos a volver a hablar cuando tengamos la ley. Sabemos que es muy importante, que debió tratarse en extraordinarias, y lamentablemente eso no ocurrió, por cuestiones ajenas, claro, a todos nosotros, pero nos vamos a volver a encontrar seguro, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Vero, y a todo el equipo, y bueno, un saludo muy grande para todos quienes estén mirando, y esperemos encontrarnos cuando sea ley. Gracias. Usa forro, usa condón, usa preservativo, y sabe que no hay posibilidad de contagio si tenés relaciones sexuales seguras. Nosotros nos volvemos a encontrar, como lo hacemos siempre, acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.